Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero llegamos al martes 10 de mayo. Y hoy celebra la Iglesia a San Juan de Ávila. Lo recuerdo especialmente porque en la parroquia San Juan de Ávila, aquí en Bello, perteneciente a la Arquidiócesis de Medellín, tuve ocasión de prestar también un servicio pastoral. Siempre recuerdo esas comunidades. Y bueno, seguimos en los Hechos de los Apóstoles con la primera lectura, donde nos dicen que fue en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Y desde entonces pues se siguen llamando muchos cristianos. Pero el pecado puede ser cristianos de nombre de papel, pero en la práctica no. Por eso cuesta aún mucho que alaben al Señor todas las naciones, como dice el Salmo 86. Y en el Evangelio seguimos meditando el capítulo 10 de San Juan, versos 22-30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Bueno, y hoy en el Evangelio tenemos el Evangelio del domingo pasado, más un trozo nuevo. Recordemos, el domingo se leía Juan 10, pero del 27 al 30. Hoy vamos desde el verso 22. Y yo me centraba mucho en aquella expresión, quería hacer fuerza en ello: el Padre y yo somos uno. Sigo insistiendo. Es que si quitaran de mí lo que hay de mí, quedaría Dios. Porque lo que hay de mí puede ser el egoísmo, la egolatría, la soberbia, aquello que vemos fácilmente en el otro, pero que nos cuesta reconocer en primer lugar en nosotros, de pronto a mí el primero. Y si quitara definitivamente de nosotros lo que hay de Dios, dicen, no quedaría nada. Entonces, cuando llegamos a esa pregunta hoy de los judíos para que Jesús termine con esta expresión, la pregunta es tendenciosa. Si Jesús responde afirmativamente, o problema, lo acusarían de blasfemo. Pero si lo niega, entonces desdice de su identidad y misión. Ahora, Jesús invita a mirar las obras. Hoy lo decimos, la palabra
ha perdido valor. Para el ser humano la palabra ha perdido fuerza. Es una verdad. No somos de fiar en la palabra. Y es como dice el apóstol Santiago, con la misma boca que imploramos de Dios la bendición, lanzamos los improperios para el otro. Y así como decimos un te amo, podemos decir te odio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando es repetitivo. Jesús dice las palabras no, las obras tienen que hablar. Las obras tendrían que hablar. Fijémonos hoy, tantos, comillas, líderes políticos, religiosos, sociales, hablando y prometiendo, tanto como se promete. Y ya no les creemos. Hemos perdido credibilidad. Qué interesante que nosotros nos preocupáramos por un mundo mejor, en el que haya más confianza y más credibilidad, si viviéramos lo que predicamos. Ayer en la reflexión al final decía eso. Es que muchas veces los encargados de la misión nos hemos olvidado definitivamente de ella por dar rienda suelta a nuestros deseos y propósitos personales. Pero, ojo, si viviéramos lo que predicamos, también si viviéramos lo que nos predican, dice que la Biblia que la palabra se realiza luego de pronunciada. Aprendamos a hablar después de actuar, para no dejar en suspenso una palabra que no sabemos si lograremos realizarla. Es decir, seamos personas de la palabra, pero después de una acción en la que se manifieste la obra de Dios. Y palabra y obra deben ir unidas. Aquí nos proponen obra y palabra. Pero claro, el Espíritu siempre nos inspirará qué pensar, qué decir, qué hacer. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendecida vida siempre, como debe ser en el Señor.